Hoy os quiero hablar de la primavera, de los colores de la primavera y cómo los veo yo. Y voy a hacer un dibujo, una creación de personaje basado en Flora, la diosa de la naturaleza y la primavera. Aquí veis un poquillo cómo fue el boceto y cómo poco a poco voy creándolo en un lienzo. Voy a utilizar esta vez óleos, hacía que no los cogía muchísimo tiempo y estoy súper feliz de cómo ha quedado el resultado. No me esperaba para nada que quedara tan como yo lo tenía en la cabeza. Normalmente suele haber siempre algún error y no queda como yo lo había pensado. Como veis, lo primero hago el boceto, luego lo paso directamente al papel, en este caso lienzo. El lienzo no era de muy buena calidad, la verdad, lo que es el dibujo ha quedado algo rayado porque el algodón de lo que es el papel era un algodón muy rayado y de muy poquita calidad, pero bueno, esos son males menores. Aquí veis los colores principales que van a dar vida al cuadro, aunque evidentemente luego va a haber muchísimos más, pero como siempre os pongo los que van a ser principales, la paleta de colores. Quise poner el pelo rosa, realmente porque yo me la imaginaba con el pelo rosa, aunque no es un color muy natural y que pegue mucho con la naturaleza, es un color que me recuerda muchísimo a la primavera y que es el color de los almendros cuando florecen, por lo tanto lo quise poner así. La parte de atrás no iba a ser lo que parece que es un gorro que lleva un bombín, pero en realidad iba a ser como el halo de una diosa. Pero al final no quedó como yo quería y acabé eligiendo pues que fuera como un bombín, aunque luego voy a poner unos motivos de estrellas para que parezca que sea la noche y el día por fuera, como veis que estoy con el azul también para darle todo el fondo. Lo primero que hago es darle una capa aguarrasada, como estáis viendo. Todo muy a la virulé, todo muy pasado por aguarrás, todo muy caótico, pero sin perder las líneas del lápiz, por eso utilizaba papel higiénico para poder volver a recuperar esas líneas. El óleo va por capas, con lo cual esta primera capa va a ser un completo desastre y van a ser únicamente un poco de sombras, un poco de claros y ya está. Tampoco tenemos que ser muy perfeccionistas. Yo pasé el negro, por ejemplo, en lo que es el vestido por todas las flores. No pasa nada, vamos a dar una segunda capa y esa capa va a taparlo, así que no os preocupéis en absoluto. Quise poner los ojos de color verde. ¿Por qué los ojos de color verde? Pues porque pegaban prácticamente perfecto con todas las hojas que he hecho para simbolizar la naturaleza. Además que el color verde es un color muy raro de ojos y me parecía, no sé, bastante adecuado para la composición de los colores. Va a tener una corona, como veis, hecha con ramas, que la verdad no sé por qué se me ocurrió la idea, es algo bastante más élfico, más... Sí, pega con el tema de la naturaleza y tal, y me pareció que quedaba muy bonito. La cara va a tener reflejos tanto rosados como anaranjados y también de color amarillo. La cara, no os preocupéis, podéis meter todos los colores que queráis porque realmente no van a quedar mal. Además es experimentar con los colores y yo estoy muy contenta con el resultado de mezclar muchos colores que a priori no pegan, pero luego en la composición vais a ver que da un buen resultado y que no hay que tener miedo a hacer ese tipo de combinaciones de colores. La parte del fondo lo di todo de azul para dar una sensación de cielo y ayudada de un algodón que luego vais a ver, hice una especie de nubes, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, una especie de nubes, también añadí rosas, añadí también motivos de como si fueran árboles en el fondo. La ayuda del algodón, la verdad, estuvo muy guay, es una cosa súper sencilla, un disco de algodón que va a dar una sensación de pomposidad, de nubes, Vamos, que no va a quedar un cielo soso y va a quedar muchísimo mejor que si lo hacemos con un pincel, la parte de las nubes, la parte de naturaleza, de pomposidad de árboles y tal por el fondo. La parte de los ojos, como siempre, es mi parte favorita y la verdad lo pasé un poquillo mal porque al ser una parte tan pequeñita y tenía los pinceles de 4 pelos, como los llamo yo, los tenía un poco destrozados, iba con un cuidado supremo, de verdad.
Ahora vamos a pasar a la segunda capa, han pasado 24 horas, entonces voy a dar la segunda capa, empezando por el pelo, que ya voy a ir añadiendo más oscuros, más claros, como vais viendo, más efecto de pelo real, con pinceles un poquillo más finos. Y ya básicamente no vamos a usar tanto aguarrás, vamos a utilizar directamente lo que es el óleo como tal, sin haberlo pasado por ningún diluyente, para que dé mejor consistencia. La parte del pelo apenas la voy a variar y a los ojos les voy a ir añadiendo ya el negro, las pupilas, la parte de arriba que va a ser bastante más oscura, pero siempre con muchísimo cuidado, que no nos queden bizcos, de que no nos queden uno más grande que otro, que no nos queden raros, y siendo muy cuidadosos, porque la verdad es una parte de las más, yo creo, importantes de un rostro. Ahora, como segunda capa, voy a dar ya las zonas más oscuras de los ojos, como son el párpado superior, la ojera, que también la voy a dar de amarillo, y todo lo que son luces y sombras, la parte del iluminador, de la nariz. Los labios los quise hacer bastante más oscuros, muy acorde con las mejillas que vais a ver ahora. Y la verdad me gusta mucho cómo quedó el resultado. Es un labio que no está muy definido, tampoco quería que tomase todo el protagonismo del rostro, con lo cual no me, esmeré mucho en hacer las vetas del labio, los cortes y demás. Como veis, ahora en la parte del pómulo va a ser un color muy parecido, para dar una sensación de homogeneidad, también acorde con el párpado superior, la zona de la ceja de la chica. Para dar los claros simplemente lo vamos a tener que pasar un poquillo por blanco, aunque el blanco puro lo vamos a dar prácticamente al final, únicamente en la zona de la nariz, del highlight, como digo yo, del iluminador, y un poco en la parte de Cupido, que es la zona del corazón, de justo encima del labio. Pero eso ya lo vamos a utilizar en los detalles últimos. Me preguntáis un montón cuánto tardo en hacer este tipo de dibujos. Pues la verdad, en este concretamente he tardado 2 días, bueno, podría decir 3, el día entre medias de secado de la primera capa, porque suelo utilizar un acelerador de secado para óleo y seca bastante más rápido. Además, como tal, seca más rápido por haber sido en tablilla en vez de en un lienzo como tal, con lo cual he tardado 3 días y cada día he estado pintando como unas 5-6 horas, así que pongamos trabajando unas 10-11 horas en este cuadro. Pensad que es un cuadro pequeñito, con lo cual tampoco voy a tirarme media vida en hacerlo. La zona de la cara la quise dar muy pasada, sin mucho detalle, sin mucha arruga, porque para ser, no sé, la diosa de la naturaleza la quise hacer como muy natural, muy lavada. Aunque luego, bueno, le voy a hacer la raya del ojo, la típica raya que siempre hago a todas mis chicas, y el punto de abajo. Ese cuello iba a ser, en primer lugar, iba a ser una mariposa, pero al final luego no quise hacerla y le hice un cuello amarillo como tal. Porque para mí el amarillo que estáis viendo, que es un amarillo, un pollo, amarillo mostaza, no quise hacer más, porque para mí significa completamente la naturaleza, la primavera, y dije, no voy a hacer más porque quiero que tome protagonismo ese cuello, que va a tener el mismo color que algunas de las flores, tanto del pelo como que nacen de su propia camisa. Muchos me habéis dicho en el proceso, es un color muy negro para simbolizar la naturaleza. Bueno, en parte también me refleja a mí, que yo siempre visto de negro en las 4 estaciones del año, con lo cual me parece que puede ser tanto primavera el negro, como invierno, como verano, como otoño.
Añadí más flores porque la verdad pensaba que me había quedado un poco corta y me gustó muchísimo cómo quedaba el resultado, así que fui añadiendo pues tanto amarillas como habéis visto ahora, como blancas y alguna azul también. Ahora voy a retocar toda la zona de la corona para hacer la sensación de que hay dos ramas que se van entrelazando, y luego en detalles finales añadiré algunos frutos de color rojo para que hiciera contraste con el rosa. Ya sabéis que se suele decir rosa y rojo, puñetazo en un ojo. Pues quería que la gente se diera cuenta de que había rojo en la parte rosa del pelo, porque es algo que suele destacar muchísimo, y personalmente pienso que quedó bastante chulo, pero eso ya lo hice justo al final del cuadro. La oreja la vais a ver sin hacer aquí y al final. Nunca hago las orejas, no me gusta hacer las orejas, de hecho es que no me salen y suelo olvidar de hacerlas porque para mí es que no tienen importancia alguna, y de verdad todos mis dibujos o les he quitado las orejas o las he intentado disimular o ni las he hecho. Entonces vais a verlo así durante todo el dibujo, de verdad. Hice algunos pelos más que sobresalían de lo que es toda la masa del pelo para que diera un poco de sensación de movimiento, y también evidentemente todas las marcas que va a tener, las sombras que va a tener el dibujo, para que no parezca que tenemos un pegote ahí. Y la parte más difícil para mí fue la de la raya del ojo, porque tenía que ser tan fina que no tenía un pincel tan fino como para poder hacerlo. Pero bueno, no quedó del todo mal, aunque luego las pestañas inferiores sí que las intenté hacer. Y nada, aquí es el resultado final. A mí me gusta muchísimo cómo ha quedado, la verdad. Espero que os guste y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.